Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela Marcela González Ortiz. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vengo a explicarles el término de cultura y unos conceptos sobre etnocentrismo y relativismo cultural. Entonces, terminando el video, voy a hacer de pronto una explicación de lo importante que es la cultura en la administración de empresas. Este video se compone en tres segmentos. El primero es la explicación de la cultura en la antropología. El segundo es los conceptos sobre etnocentrismo y el relativismo cultural. Y por último, la explicación de la importancia de la administración de la cultura en la administración de empresas. Bueno, como les indiqué, el primer segmento vamos a hablar de cultura. Resulta y pasa que la antropología es la que se encarga del estudio del ser humano, ¿cierto? Pero en la antropología encontramos una rama que es la de cultura. La cultura, como bien sabemos el término, abarca lo que conocemos como herencias, creencias, tradiciones, mitos, costumbres, normas, valores que rigen nuestro comportamiento, ¿cierto? Entonces, los antropólogos hacen o centran también su estudio en la cultura para poder determinar el comportamiento de los individuos, de nosotros los seres humanos. Entonces, este concepto de cultura dentro de la antropología es bastante amplio, ¿cierto? Porque los antropólogos dicen que cultura y todas las culturas son una misma, ¿cierto? O sea, no son una misma, sino que toda la cultura hace de la antropología algo que les permite a ellos llegar a diferentes tipos de sociedades y conocer por qué se da el comportamiento de sus integrantes. Bueno, entre los antropólogos se pueden distinguir dos grupos. Por un lado estaban los materialistas que decían que la cultura era el comportamiento observado y los objetos que participaban, que facilitaban la adaptación de el individuo en un grupo social, ¿cierto? Y por el otro lado estaban los mentalistas que consideraban la cultura como una abstracción, regido por unas normas y unas leyes que permitieran la fabricación de los materiales. Bueno, durante mucho tiempo el término de cultura fue considerado materialista, ya que se definía como el comportamiento aprendido y que se pasaba como herencia entre individuo a individuo, ¿cierto? Pero algunos investigadores antropólogos dijeron que esto no era del todo cierto, que ningún individuo en sí poseía o tenía una abstracción de lo que era, una pequeña abstracción de lo que era cultura, que solamente esta existía en las mentes de los antropólogos, investigadores. Entonces, que si de pronto existía cultura en alguna persona era algo muy pequeño y que entre más compleja fuera la sociedad donde éste se desenvolvía, menos cultura iba a poseer. Ahora voy a hablarles sobre los conceptos de relativismo cultural y de etnocentrismo. Entonces, el relativismo cultural es como lo indica de pronto el nombre, es la relatividad, o sea, lo que hay de
que tenga relación entre cultura y cultura, ¿cierto? Es por decir que algunas culturas tienen una relación entre sí y que puede que algunos individuos tengan como un mismo comportamiento, gracias a que su cultura son relativas, ¿cierto? Entonces eso es el relativismo cultural, que el comportamiento de un individuo, de un grupo, puede ser parecido al comportamiento de otro individuo, de otro grupo que manejan culturas totalmente diferentes. El otro es el etnocentrismo, que es la costumbre que tenemos de juzgar al otro por su comportamiento basándonos en la cultura propia. Esto quiere decir que de pronto en un grupo social diferente al mío, se maneja otra cultura, la cual le permite a sus integrantes utilizar algunos implementos o materiales o actuar de una manera, eh, por decirlo, suelta o bueno, diferente a la forma en que en mi cultura nos comportamos o utilizamos ciertos objetos, por decirlo así. Entonces, el etnocentrismo es, por decir, juzgar al otro que maneja otro tipo de cultura. Ahora les voy a hablar de el término cultura en la administración de empresas. Es relevante la cultura en la administración de empresas, en la organización como tal, porque es la que define a una empresa. La cultura es la que define a una empresa y es la que la hace ser diferente de las demás. Como ya les había indicado, la cultura pues son las normas, la ley, las creencias y las costumbres. Entonces, las diferentes organizaciones manejan diferentes tipos de cultura que son las que hacen que rijan entre ellos y que les permite tener un comportamiento a nivel social, ¿cierto? A nivel global. Entonces, cada individuo que pertenece a una organización, a una empresa, eh, por medio de su cultura, influye en ella positiva o negativamente, dependiendo de la cultura que allí esté establecida, ¿cierto? Entonces, para terminar, la cultura de una empresa es la que rige, por decirlo así, la conducta de sus integrantes, de los trabajadores, de sus empleados. Entonces, dependiendo de qué se transmita o de qué cultura estés manejando, de qué conocimiento o aprendizaje se dé y se transmita de una a otra, es la que va a regir la cultura empresarial, ¿cierto? Entonces, esto era todo. Este es mi video, espero les haya gustado y haya explicado cómo debe ser estos conceptos y haya quedado claro el término de cultura. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.